Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, encontrándome contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala cada día para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios. Esa palabra que nos salva, esa palabra que quiere restaurarnos siempre y llenarnos de la alegría que viene de lo alto. Quiero hoy ofrecerte un texto de la carta a los Hebreos, tomado del capítulo 10, versículos del 3 al 10, que dice lo siguiente: Hermanos, la ley, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más estos sacrificios, porque los que participan en ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, esos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificio ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo: Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescriptos por la ley. Y luego añade: Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo, y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. La antigua alianza, poseyendo solamente una sombra de los bienes definitivos, absolutamente incapaz de conducir a la perfección a los que se acercan para ofrecer sacrificios. Fíjate que la historia de las religiones, como la historia del pueblo hebreo, es una aventura emocionante de los hombres que buscan a Dios. La felicidad, la perfección, y sin embargo, logran solamente sombras, logran solamente esbozos, aproximaciones. No son de despreciar todas estas tentativas, pero no hay que quedarse en ellas. Dice el autor de la carta a los Hebreos: pues Cristo ha venido y es el único capaz de conducirnos a la felicidad perfecta. Dice, de hecho, es imposible que la sangre de animales borre el pecado. Todas las religiones antiguas, sin que se hubiesen concertado, practicaron, y algunas todavía lo hacen,
sacrificios de animales, por ejemplo. El hombre quiere expresar por medio de un símbolo su sumisión a Dios, porque la sangre es portadora de vida. Entonces se ofrece sangre, y esto significa la ofrenda de la propia vida. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es constantemente el de tender a lo mágico. No tiene la primacía la significación espiritual del rito, sino el gesto mismo, cumplido guardando plenamente las formas, como si por esto se pudiera forzar la mano de Dios en una especie de regateo espiritual de compra y venta de la salvación. Los profetas de Israel habían denunciado con mucha frecuencia la inutilidad, la ineficacia de los sacrificios de los animales. ¿Por qué? Porque muchas veces faltaba la sinceridad interior. Se hacía el gesto, pero no había interioridad. Esto lo podés ver en Isaías capítulo 1, versículo 11, Oseas 6:6, Amós 5:21, Jeremías 6:20. El Salmo 40, versículo 7, hace el mismo descubrimiento esencial. Dice, a Dios no le interesan los sacrificios por sí mismos, sino la actitud profunda del hombre que en su vida trata de serle fiel y trata de obedecerle. El verdadero culto es la vida misma. Y sigue diciendo la carta a los Hebreos, por esto al entrar en este mundo, Cristo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has dado un cuerpo. Qué importante es notar acá lo que se nos está revelando. Los salmos son la oración de Jesús. ¿Cómo es esto? Primero porque es absolutamente cierto que Jesús pronunció estas palabras algún día. Él rezaba los salmos. Y sin ningún riesgo de equivocarnos, podemos imaginar algunos pasajes, por ejemplo este, que debieron de encontrar en la oración de Jesús una resonancia especial, perfecta, frecuente. Repitiendo estas palabras de los salmos, Señor, estoy adoptando tu propia plegaria. Además, como verbo eterno de Dios, antes de encarnarse, antes de tener labios humanos para pronunciarlas, estas palabras de los salmos habían sido inspiradas por Él. De tal modo que el autor pudo decir que en el mismo momento de la encarnación, entrando en el mundo, el Hijo de Dios para esto vino, para cumplir lo que Él mismo había inspirado al salmista anónimo del Salmo 40. Entonces dije, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Una de las más bellas plegarias que se pueden repetir incansablemente. Pero ante todo es una divisa de vida, la misma que Jesús. Heme aquí, hoy, Señor. Hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero que tu palabra se realice en mi vida. Porque ciertamente de mí habla la Escritura. La presencia de Jesús llena ya todo el Antiguo Testamento, por esto lo leemos con amor, descubrimos esa presencia, y así abroga el antiguo culto para establecer uno nuevo, y en virtud de esta voluntad de Dios somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre, del cuerpo de Jesucristo, una revelación capital. Al entrar en el mundo, desde su concepción, Cristo dio a su vida humana entera un alcance sacrificial justamente de cumplimiento de la voluntad del Padre. La cruz vino finalmente a cumplir este designio del Padre. Me pregunto si yo también ofrezco mi cuerpo y ofrezco mi vida para que en mí se realice ese designio del Padre, esa voluntad del Padre, esa salvación que el Padre quiere llevar a todos los hombres. Te invito a que medites en todo esto y lo ores con este canto de José Omar, El poder de tu sangre.
poder de tu sangre sana libertad, restaura mi ser. El poder de tu sangre transforma mi mente, aumenta mi fe. El poder de tu sangre me ayuda a alcanzar un nuevo nivel. El poder de tu sangre trae a mi vida unción y poder. Que tu sangre fluya como ríos y sane las heridas en mi corazón. Que tu sangre inunde toda mi vida y llenes mi ser con tu santa luz. El poder de tu sangre, el poder de tu sangre, el poder de tu sangre está en mí. El poder de tu sangre sana libertad, restaura mi ser. El poder de tu sangre transforma mi mente, aumenta mi fe. El poder de tu sangre ayuda a alcanzar un nuevo nivel. El poder de tu sangre trae a mi vida unción y poder. Que tu sangre fluya como ríos y sane las heridas en mi corazón. Que tu sangre inunde toda mi vida y llene mi ser con tu santa luz. El poder de tu sangre, el poder de tu sangre, el poder de tu sangre está en mí. El poder de tu sangre, el poder de tu sangre, el poder de tu sangre está en mí. Está en mí. Está en mí. Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35, en el que el Señor te aclara que el que cumple la voluntad de Dios es el que tiene un verdadero parentesco con Jesús. Escucha cómo lo dice él. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y desde fuera los mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Y él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por alrededor dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre».
Marcos, después de ese enfrentamiento con los escribas venidos de Jerusalén, reemprende el relato comenzado en el versículo 21, que ya leímos antes. Su familia vino para llevárselo, y decían estaba fuera de sí. Y Jesús entra en una casa y la muchedumbre acude. La muchedumbre siempre está ahí. Y vinieron su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandan llamar. Su madre es María, la conocemos bien. Por Lucas y Mateo sabemos que tenía una actitud ejemplar de fe, de búsqueda espiritual, que siempre tuvo a lo largo de todos los acontecimientos y de todas las circunstancias, en la infancia de Jesús especialmente. Pero ahora hay que tratar de ponerse momentáneamente en la actitud de los primeros lectores de Marcos, que todavía no tenían los evangelios de Lucas o de Mateo. Intentá olvidar lo que sabes de los otros evangelios. Es la primera vez que escuchamos hablar de su madre, la primera vez que aparece en el evangelio de Marcos. Es el primer pasaje de Marcos que evoca a María. Y es para decirte esto de ella. Verdaderamente el evangelista no quiere adornar su narración. Si su relato saliera de su imaginación o de su admiración, no habría escrito nunca esto. Esa autenticidad algo áspera del Evangelio de Marcos son cosas difíciles de decir, que no se inventan. La familia de Jesús no comprende. No comprende y quiere recuperarlo. Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús le respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El verdadero parentesco de Jesús no es lo que se piensa, no es lo que aparenta. Para Jesús los lazos de la sangre, los lazos familiares, los lazos sociales, no son lo primero. Son indispensables, son reales, pero no es lícito encerrarse en este tipo de lazos. Y su familia no lo comprende. Y su pueblo tampoco lo comprende. Fíjate que su medio social natural, Nazaret, la ciudad donde él se había criado, va a ser el que más lo rechaza. ¡Qué ironía! Los que más lo tendrían que apoyar y comprender son los que más lo rechazan. Y echando una mirada a los que estaban alrededor suyo, dijo... Muy frecuentemente Marcos utiliza esta fórmula, la mirada de Jesús. Trata de imaginarte la mirada de Jesús. En este momento, cerrá tus ojos, imagínate la mirada de Jesús. Trata de rezar a partir de esta mirada. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana, mi madre. Hay un sumergirse absolutamente sorprendente en el corazón de Jesús. Él tiene un corazón universal, grande como todo el mundo, un corazón abierto a toda la humanidad. Se siente hermano de todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y esta familia de los que hacen la voluntad de Dios es una familia amplia, grande. No se lo puede encerrar en su familia humana inmediata. Ese replegarse en sí mismo es contrario al modo de ser de Jesús. Las únicas fronteras de su familia son el horizonte del mundo entero. Todo hombre es mi hermano, mi hermana, mi madre. También para mí.
La fidelidad a la voluntad del Padre debería ser lo primero. Me pregunto si es lo primero. Y por esta razón María es doblemente madre, porque la verdadera grandeza de María, de su madre, no es haberle dado la sangre, sino es el hecho de ser la humilde esclava del Señor. Del mismo modo que lo enseña Lucas cuando escribe el Evangelio. Pero esto Marcos ya lo dijo, y lo dijo acá de un modo enigmático. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir nuestros lazos familiares como un primer aprendizaje, como un primer lazo de amor, sin encerrarnos en ningún círculo. Que podamos descubrir, Señor, este nuevo parentesco que nos regalás, el parentesco de ser hijos de Dios por la palabra. Ora conmigo. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias porque en el bautismo me llamaste a formar parte de este pueblo sacerdotal. Te doy gracias porque me has querido incorporar a esta oración incesante de tu Hijo amado, de aquel que es el único y eterno sacerdote. Me has permitido a mí también orar por los demás. Me has dado manos para bendecir. Me has dado ojos para mirar tus maravillas, para transmitir tu amor y tu misericordia. Me has dado un corazón capaz de encenderse de amor en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Te doy gracias, Padre, porque me has dado brazos para poder elevarlos hacia ti en medio de la asamblea que te adora. Gracias por las rodillas con las que puedo arrodillarme delante de ti o postrarme delante de ti para recordarme que no soy nada ante ti, que tú lo eres todo y que en la adoración encuentro mi grandeza. Gracias, Señor, porque me has dado una boca para cantar salmos, himnos, cantos inspirados. Te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo viene a mí, enviado por ti, para transformarme en un verdadero adorador. Él me permite rendirte el culto espiritual. Él me permite, Señor, ofrecerte cada minuto de mi vida. Él me permite trabajar por ti, caminar por ti, cocinar por ti, estudiar por ti y hacer cada cosa para tu gloria. Gracias, Padre, porque me permitís venir a la comunidad cada domingo y en la Eucaristía poder ofrecerte algo de todo lo que me has dado como reconocimiento por estas maravillas. Gracias, Padre, porque me has llamado de las tinieblas a la luz para vivir en la luz, para proclamar la luz, para aumentar la luz en medio del mundo. Gracias, Padre, porque eres un Padre de misericordia, un Padre amoroso, porque me has entregado a tu Hijo y con su sangre me rescató,
Gracias, Padre. Quiero en este momento ofrecértelo todo. Transformame cada día más en un verdadero adorador, en un profeta de las naciones que anuncie las maravillas que has realizado por cada hombre. Amén. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este tema musical de Jennifer Salinas, Tu altar, y pedirle al Señor que puedas vivir tu vida frente al altar de su presencia.